Salmo 67. Cuando lo tengan me dice un amén. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Shelah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad, y pastoreará las naciones en la tierra, Shelah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos a Dios y témalo todos los términos de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, aunque siempre estamos, Señor, ya sea aquí, en casa, donde quiera que andemos. Pero ahora, Señor, te pido, te ruego que una vez más que me auxilies, que me ayudes a mí y a mis hermanos a poder, Señor, entender, atesorar, poner por obra tu palabra, Señor, que tan necesaria es para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, nos da confianza, seguridad, esperanza. Redarguye aquellas cosas que no te agradan, Señor, y nos muestra tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, hermano. Bueno, hermanos, seguimos orando unos por otros. Amén. Ya pronto vamos a reanudar las cartas de Juan, ¿ok? Y vamos a hablar en esta tarde, son 7 versículos sobre el Salmo 67, un salmo que el día de ayer en la oración, bueno, el Señor en la orando me hablaba en este salmo, amén, en este Salmo 67. Quisiera, hermanos, antes de comenzar en este salmo con una analogía, para que más o menos pudiéramos nosotros ubicarnos en este salmo que vamos a estudiar el día de hoy. Si el día de hoy, amados hermanos, todos los que estamos en este recinto, fuéramos delante de un tribunal donde está el juez, que es Dios, la pregunta es: ¿cuántos pecados o cuántas faltas o cuántas fallas usted cree que nos señalarían como culpables por lo menos estos últimos 7 días de la semana? Por lo menos estos últimos 7 días de la semana, para no decir hace 2 o 3 horas. Es decir, si se sacara a la luz las veces que respondimos mal en esta semana, si se sacara a la luz las veces que quizás murmuramos en esta semana, si se sacara a la luz las veces que tuvimos pensamientos pecaminosos en esta semana, si se sacara a la luz todo aquello, hermano, que no glorifica a Dios, la pregunta es: ¿cuántos pecados o cuántas faltas o cuántos errores usted cree que nos señalarían como culpables por lo menos en estos últimos 7 días de la semana que ha pasado? Ahora, nosotros, amados hermanos, entendemos por la Escritura que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros. El libro de los Romanos es un libro que muestra o habla sobre la depravación del hombre y sobre la justificación. Más sin embargo, repito, como una analogía, si se sacara a la luz cuántas faltas o cuántos pecados usted cree que nos señalarían como culpables, por lo menos en estos últimos 7 días de la semana que ha pasado, tomando en cuenta también
Lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17, donde dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué, hermanos? Le es pecado. La traducción lenguaje actual, en Santiago capítulo 4, verso 17 dice: si ustedes saben hacer lo bueno y no lo hacen, ya están pecando. Entonces, ¿cuántas faltas, amados hermanos? Hablando de esa analogía, porque es una suposición nada más, se nos señalarían, por lo menos en estos últimos 7 días de la semana, estos últimos 7 días de esta semana que ha pasado. ¿Cuál es el contexto de este salmo, hermano? Porque este salmo le llaman un salmo misionero, un salmo evangelístico. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Bueno, para comenzar, el autor de este salmo es sin autoría, aunque todos sabemos que el autor es Dios. Ya que este salmo, repito, le llaman un salmo evangelístico o un salmo mesiánico. Este salmo, amados hermanos, algunos comentaristas lo ubican, fíjese bien, lo ubican cuando el pueblo de Israel sale del exilio. Y usted sabe lo que pasó del exilio, ¿recuerda? Otros lo ubican cuando el pueblo de Israel está casi terminando el exilio, donde el pueblo de Israel fue disciplinado por Dios a través de la cautividad. Por lo tanto, aunque este salmo es un salmo mesiánico, es un salmo evangelístico, la realidad es que el pueblo de Israel, al salir del exilio, está pidiendo algo que todos deberíamos de pedir diariamente, hermanos. ¿Y sabe qué es? Misericordia. Porque así comienza. Misericordia. ¿Por qué este salmo, hermano, está pidiendo misericordia? ¿Por qué el salmista comienza en este salmo diciendo: Dios tenga misericordia? Ya vimos un poquito del contexto por el cual se escribió. Entonces, ¿por qué este salmo comienza pidiendo misericordia? Mire bien. Por la Escritura sabemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel fue llamado a hacer luz a las naciones, para que fungiera como un tipo predicador que diera a conocer a Dios. Ese era el llamado que ellos tenían, y ese es el llamado que todos nosotros tenemos. No solamente el pastor, no solamente los hermanos que sirven, sino todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas, jóvenes, jovencitos, todos. Entonces, por la Escritura sabemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel fue llamado a hacer luz a las naciones para que fungiera como un tipo evangelista, como un tipo predicador, que diera a conocer quién es Dios. Mas, sin embargo, en su intento de hacerlo, fallaron rotundamente en ser luz, así como le pasa, o así como nos pasa a muchos cristianos, donde solamente en ocasiones solo se quedan con... Usted se ha encontrado a esos cristianos con: yo conocía de Dios, yo iba a la iglesia, yo conozco las Escrituras. Pero a la hora de ser luz y ponerla por obra, las evidencias mostraron que fallaron, así como este pueblo. Esta semana me encontré a un hermano que dice: yo conocía de Dios, yo conocía la Escritura, yo fui presidente de caballeros, yo fui asesor, yo fui tesorero. Me sacó la lista, pero llevaba 7 años sin congregarse. Basta con faltar un culto, 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, y se enfrían, hermanos. ¿No se enfríe? Amén. Entonces, repito, por la Escritura sabemos, amados hermanos, que el pueblo de Israel fue llamado a hacer luz a las naciones para que fungiera como un tipo predicador que diera a conocer quién es Dios. Mas, sin embargo, en su intento de hacerlo, fallaron rotundamente en ser luz, así como le pasa a muchos cristianos, donde en ocasiones solo se quedan con: yo conocí de Dios, yo sabía de Dios, yo conozco de las Escrituras, pero a la hora de ser luz y ponerla por obra, las evidencias mostraron que fallaron, así como este pueblo. Hermanos, ¿qué les queda a este pueblo, o qué le quedaba a este pueblo después de haber fallado? ¿Qué le quedaba a este pueblo después de no haber sido ese tipo evangelista a las naciones?
¿Qué le quedaba a este pueblo después de haber recibido medios de gracia y de no haber valorado lo de Dios? ¿Sabe qué le quedaba, hermano? Lo que le quedaba es lo mismo que le quedan muchos cristianos que fallamos en el momento de ser de testimonio y de poner por obra la palabra, y es pedir misericordia. Pedir misericordia. Hermanos, este pueblo pide misericordia porque falló. Y no solamente pide misericordia, sino que después de pedir misericordia quiere volver a atender ese llamado en ser ese tipo de predicador a las naciones. Por eso ese es un salmo mesiánico. Pregunta, hermanos, ¿qué es lo primero que pedimos a Dios después de haber fallado en el intento de ser un cristiano de testimonio? ¿Qué es lo primero? Cuando le echamos la culpa a los demás, tenemos la vista corta, hermanos. Pero ¿qué es lo primero que le pedimos a Dios? Dios tenga misericordia de nosotros. Amados hermanos, cuando pecamos, cuando no nos queremos soportar, cuando no queremos caminar la milla, cuando somos indolentes en la obra del Señor, cuando no nos queremos perdonar, cuando no queremos menguar, cuando no queremos pasar por alta la ofensa de otro hermano o hermana, cuando somos descuidados en lo de Dios, cuando hay indiferencia, cuando actuamos sin misericordia, cuando somos duros, cuando no hay reverencia en la casa del Señor, lo primero que deberíamos de decir nosotros es: Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. Así comienza este salmo, hermano. Este Salmo 67 comienza con una expresión de reconocer. De reconocer que fallaron. Y lo único que pide el salmista es: Señor, ten misericordia, ya que fallaron a la hora de dar testimonio y demostrar a las naciones quién es Dios a través de sus vidas. Qué difícil en ocasiones, amados hermanos, es reconocer nuestros errores. Más cuando alguien se los dice o no los dice. Este pueblo comienza diciendo, el salmista comienza diciendo: Dios tenga misericordia de nosotros. Está pidiendo perdón. Está pidiendo compasión. Está pidiendo piedad porque sabe que fallaron como pueblo de Dios. Y en ocasiones así nos pasa, hermano. Ejemplo, los esposos en ocasiones fallan como esposos en su comportamiento. Las esposas fallan en ocasiones como esposas en su comportamiento. Los hijos fallan en ocasiones como hijos en su comportamiento. Y no podemos tomar nosotros la postura de así soy y te aguantas. Nosotros no podemos tomar esa postura. No la podemos tomar. El salmista, al reconocer que fallaron como pueblo, que fallaron como sacerdotes, que fallaron como pastores, pide misericordia, hermanos. Pide misericordia. Amén. Mire cómo comienza. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Al músico principal en Neginot, salmo, cántico. ¿Qué es, hermano, Neginot? No sé si lo pronuncio bien, es una transliteración esta. Esta es una frase, hermano, que se utilizaba para instrumentos de cuerda, parecido al arpa o instrumentos de cuerda, así que este salmo, aunque es una oración, tiene que ser cantado. Tiene que ser cantado.
Y lo primero que dice es Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y después hay una pausa, que es una meditación. ¿Qué vemos aquí en el verso 1? Lo que vemos es que después de que este pueblo salió del exilio y reconoció, porque hermano, es tan difícil reconocer a veces. Es tan difícil reconocer. Porque siempre queremos ganar la partida. Porque siempre queremos ganar el argumento. Porque siempre pensamos que tenemos la razón. Qué difícil es reconocer. Lo que vemos es que después de que este pueblo salió del exilio y reconoció que fallaron a la hora de ser luz a las naciones, ahora piden, ahora cantan, ahora oran, ahora claman diciendo Dios tenga misericordia de nosotros. Y el salmista, hermanos, lo está diciendo en plural. Plural. Pregunta, ¿por qué en plural? Lo dice en plural ya que todos en algún momento, hermanos, de una manera u otra manera fallamos. Fallamos, hermano. Hermanos, fallamos, ¿sí o no? Usted no es un sacrosanto ni sacrosanta, usted falla. Su esposo no es un sacrosanto ni es una sacrosanta, usted falla. Sus hijos no son unos sacrosantos. No, hermano, fallamos. ¿No es un matrimonio que falla? Los dos. No, yo no, dice el hermano, porque yo soy un sacrosanto. ¿En un matrimonio quién comete errores? Los dos. ¿En un matrimonio a quién le cuesta someterse? A los dos. Amén. Los dos. Cuando Nehemías, hermano, está en la cautividad, Nehemías no dice yo no, Señor, son ellos. Nehemías se incluye. Y posiblemente él no, ¿verdad? Pero se incluye. ¿Sabe por qué se incluye Nehemías? Porque el único que nunca tuvo pecado fue Cristo. De ahí para allá, el que quiera. Daniel, Jeremías, Ezequiel, Isaías, todos pecamos. El único santo es Cristo. Cuando Nehemías, hermanos, estaba cautivo, reconoció, fallamos. Y es que esa es la realidad, fallamos. Erramos al blanco. Fallamos cuando decimos cosas que no tenemos que decir. Contestamos cosas que no debemos de contestar. Fallamos cuando tomamos actitudes que no debemos de tomar. Y el salmista comienza diciendo algo que todos nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Señor, ten misericordia de nosotros, porque fallamos, erramos al blanco. Y él no dice solo yo, él dice todos, en plural, de nosotros. Y esto habla, amados hermanos, de que el salmista está orando por misericordia, ora para que toda la gente pueda experimentar la misma gracia que él está recibiendo en ese momento. Así de que tenemos una tarea, iglesia. La tarea es pedir misericordia por aquellos que pareciera que no los quieres ver, ni en pintura. Tenemos una tarea. La tarea es pedir misericordia por aquellos que pareciera que no los queremos ver. Pedir que la gracia también los pueda alcanzar a ellos. Y es lo que pide el salmista. Que no solamente la misericordia sea para mí, sino también para aquel, para mi vecino, para aquel que como que no lo quiero ver y no lo quiero soportar, también para él está pidiendo el salmista. Porque dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Está contando él y el pueblo.
Está contando a los sacerdotes que fallaron. Está contando a las familias. Está contando todos. Cuando alguien te falla, hermano, pides misericordia por la persona. O dices, ¿cómo quisiera que ya no estuviera aquí? Lo quiero lejos, lejos la quiero. Pero aquí está pidiendo misericordia. Cuando el apóstol Pablo perdona a alguien que lo había ofendido, que lo había difamado, que lo había calumniado, que lo había maltratado, que lo había lastimado, en 2 de Corintios, una vez que tal persona se arrepiente, el apóstol Pablo lo perdona, y no solamente lo perdona, sino que ahora lo quiere reintegrar a la comunidad cristiana. Porque la vida cristiana de eso se trata, hermanos. También de perdonar. Cuando Esteban lo estaban apedreando, pide misericordia. Esteban no le dijo, ahora verán que yo soy hijo del rey, y a un hijo del rey nadie lo toca, ahora verán. No, hermanos. No, Esteban pide misericordia. Pide misericordia. Esteban no le dijo, tú no sabes con quién te has metido. Tú sabes que yo todo lo que pises, todo lo que toque. No, hermano, pide misericordia. Qué difícil es pedir misericordia cuando alguien te está apedreando, te está lastimando, te está dañando, te está lastimando. Qué difícil es pedir misericordia. Pero es cuando más nos parecemos a Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz, oró por sus agresores. Oró por ellos, hermanos. El salmista no solamente, hermano, pide misericordia solo a él, no siendo egocéntrico, sino que pide por todos. Y mire lo que sigue diciendo el verso. Y nos bendiga. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Nos bendiga. Pregunta, ¿qué bendición está pidiendo el salmista según los contextos? 2, número 1, la misericordia de Dios. Y 2, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y después hay una pausa. Dice el verso. Y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Shelah. Hermanos, no hay mayor bendición. No hay mayor bendición en esta tierra que recibir la misericordia de Dios. No hay mayor bendición, amados hermanos, en este mundo pasajero que tenemos que recibir la misericordia de Dios. Ya que la misericordia de Dios, amados hermanos, es algo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Pero la misericordia de Dios es algo que todos los días nosotros recibimos y que a veces no nos percatamos o no nos queremos percatar. Es más, usted cada respirar que está dando, usted está recibiendo misericordia de Dios. Cada vez que respira, hermanos, cada vez que respiro, estamos recibiendo la misericordia de Dios. Hemos recibido tanta misericordia que en ocasiones se nos olvida ser misericordiosos en ocasiones con otros. El salmista sabía, amados hermanos, que recibir misericordia es alguien que ha sido bendecido. Amén. Mas sin embargo, ahora el salmista no solamente pide misericordia, sino que pide al Señor que, hermanos, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Fíjense qué bonito. Pregunta, ¿qué está citando el salmista, hermano? Está citando Números capítulo 6 del verso 24 al 26, donde le llaman la bendición sacerdotal. ¿Qué habla Número 6? Número 6 habla del voto de los nazareos
Y el voto de los nazareos habla de personas que querían ser dedicadas al Señor, personas que se apartaban para el Señor, personas que se consagraban al Señor, personas que vivían para el Señor, que no tocaban el inmundo y que se abstenían de ciertos placeres. Entonces pregunta, ¿qué está diciendo el salmista? El salmista está diciendo que después de reconocer que fallaron, el salmista está diciendo que después de reconocer que necesitan la misericordia, no solo él, sino el pueblo, él está diciendo, él está anhelando, él está queriendo ser consagrado, ser apartado, ser dedicado y santificarse. Algunas traducciones lo traducen como que el Señor le sonríe a ellos. Así algunas traducciones así le traducen. Sin embargo, amados hermanos, está citando número 6. No solamente pide misericordia porque falló, porque fallamos, hermanos, y pedimos misericordia, sino que ahora dice y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Repito, habla de que ahora tiene un anhelo de dedicarse a Dios, de apartarse al Señor, de consagrarse, de vivir para Dios, de no tocar lo inmundo y de abstenerse de ciertos placeres. Amén. El salmista, hermanos, después de reconocer que fallaron, después de reconocer que necesita misericordia, no solo a él, sino al pueblo, ahora él está anhelando ser consagrado junto con el pueblo, apartado, dedicado y santificarse. Hermanos, ¿esto no le parece familiar a usted? Que después de que uno falla, ¿le parece familiar? Que después de que uno falla, después de que uno comete un pecado y uno pide misericordia y en ese clamor le dice al Señor, Señor, anhelo consagrarme. ¿Le parece familiar eso? Amén. Bueno, eso es lo que el salmista está pidiendo en este salmo. Cuando un cristiano genuino, hermano, peca, se duele, pide misericordia, y dentro de esa oración hay un anhelo, hermano, ferviente, genuino, de querer consagrarse a Dios, de querer dedicarse a Dios. Y el salmista sabe que la santificación es una obra de gracia, por eso dice el verso, haga, ¿quién? Él. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y después dice, en una pausa, Shelah, como decir, vamos a meditar en esto. Vamos a meditar en esto, hermanos. Que somos llamados a la santificación, somos llamados a la consagración, somos llamados a mostrar quién es Dios a través de nuestras vidas. Y eso es lo que está pidiendo el salmista, hermanos. Verso 2. ¿Estamos ahí? Una vez que el salmista pide misericordia y que Dios haga, porque Dios es el que produce ahora, lo que vemos en estos versos siguientes, vemos una oración por conversión. Y como dije al principio, algunos comentaristas llaman a este salmo una oración misionera o evangelística. Verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Te das cuenta? Hermano, ¿cuál es el mensaje del evangelio? Arrepentidos, salvación. ¿Qué está orando el salmista? ¿Qué está clamando el salmista? ¿Qué está cantando el salmista después de él haber recibido misericordia? Dos cosas. Número 1, que conozcan el camino del Señor. Y 2, ora por salvación. Dos cosas. Porque dice, para que sea conocido en la tierra tu camino. Que conozcan el camino del Señor. Y 2, ora por salvación. Y la palabra conocer, hermano, significa discernir. Instrucción.
doctrina, enseñanza, experto en las Escrituras. Y usted y yo sabemos, hermano, por la palabra, que no podemos consagrarnos a Dios si no hay un conocimiento sano en las Escrituras. No vamos a poder. Necesitamos las Escrituras. Creo que nuestra hermana María lo comentaba en la apertura. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5. Vamos ahí. Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 5. Son cosas de las cuales, dice el apóstol Pedro, pertenecen a la vida y a la piedad. Dice el 5, ¿lo tiene? Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué dice, hermanos? No caeréis jamás. Wow. Pregunta, ¿qué está pidiendo el apóstol Pedro a sus destinatarios? Está pidiendo que crezcan, que maduren, que muestren quién es Dios a través de su testimonio. Y para que crezcan, hermano, o para que un cristiano crezca, es imposible crecer sin el conocimiento de la palabra de Dios. Para que crezcan y avanzar en la vida cristiana se necesita el conocimiento de las Escrituras. Para que crezcan y se puedan santificar se necesita el conocimiento de las Escrituras. La palabra añadid a vuestra fe virtud. La palabra añadid quiere decir proveer. Hermanos, y Dios nos ha proveído de su palabra. Nos ha proveído la iglesia, nos ha proveído la oración. Amén. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Es decir, no basta solo con tener conocimiento, sino que ahora Pedro pide dominio propio. Es decir, que nuestras pasiones, que nuestros enojos, que nuestro carácter mal encauzado esté bajo control. Al dominio propio paciencia, es decir, Pedro ya pidió que tengan valentía para seguir a Cristo. Que tengan confianza en Dios, que tengan control de sus pasiones y emociones, que tengan control de su carácter, y ahora pide paciencia, que significa mantenerse bajo de, es decir, aguante. Hermano, aguante. Hermano, aguante, hermana, aguante. Aguante. Amén. Sigue diciendo, y a la paciencia piedad. La palabra piedad tiene que ver con alguien que es reverente a Dios. Es decir, mira bien, virtud, fe, conocimiento, dominio propio y piedad son virtudes que pertenecen a un hombre o una mujer espiritual que tiene una relación con Dios. Porque tiene paciencia, porque es reverente, porque controla sus emociones, porque conoce las Escrituras. La palabra virtud significa valentía, porque es valiente. Esto no es para cobardes. Seguir a Cristo no es para cobardes, hermano. Amén. Repito, virtud, fe, conocimiento, dominio propio, piedad son virtudes que pertenecen a un hombre o una mujer espiritual como consecuencia de su relación que tiene con Dios. ¿Qué es esto, hermano? ¿Sabe qué? Este es un cristiano. Este es el crecimiento de un cristiano que tiene fruto.
Esto es un cristiano maduro, es decir, esto es pertinente a los cristianos. Esto es lo que produce la vida en Cristo. Esto es un cristiano, esto es un seguidor de Cristo. Pues, sin embargo, cuando no tenemos la valentía de negarnos, cuando no tenemos el conocimiento sano de las Escrituras, cuando no tenemos el dominio propio y nos dejamos llevar por que nuestras emociones, nuestros enojos nos ganen, cuando no tenemos paciencia, no queremos aguantar, cuando no tenemos reverencia a Dios, el apóstol Pedro da el diagnóstico de tal cristiano, y el diagnóstico es que tiene la vista muy corta, donde no puede dar afecto fraternal y el amor de Cristo. Por eso lo dice al final, ahí en ese verso. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Repito, cuando no tenemos la valentía de negarnos, hermanos, no tenemos el conocimiento sano de las Escrituras, porque todos tenemos acceso a las Escrituras. Cuando no tenemos ese dominio propio y nos dejamos llevar por nuestras emociones, cuando no tenemos paciencia, no tenemos aguante, cuando no tenemos reverencia a Dios, el apóstol Pedro dice que el diagnóstico de tal cristiano es que tiene la vista corta, donde no podremos dar afecto fraternal y el amor de Cristo. Resultado, constantemente, dice el apóstol Pedro, estaremos cayendo como este pueblo del Salmo 67, que ahora está pidiendo misericordia. ¿Por qué constantemente pedimos misericordia a Dios? ¿Por qué constantemente caemos, hermano? Porque no hay una diligencia, muchas veces. No hay una diligencia en lo que en este caso el apóstol Pedro está hablando aquí. Se nos hace difícil negarnos. Se nos hace difícil menguar. Dejamos que en ocasiones nuestras emociones nos ganen. No queremos aguantar. Y de ahí, ¿qué sigue? Somos irreverentes con Dios. Por lo tanto, no podemos dar el amor de Cristo. Tenemos la vista muy corta, dice el apóstol Pedro. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si el apóstol Pedro dice que tal cristiano es ciego, que tiene la vista corta, y la frase vista muy corta en griego es miopasón, de donde viene la palabra miope. No ve con claridad. Es decir, un creyente, hermano, que tiene miopía espiritual, hablando en ese sentido, no exalta la gracia de Cristo, puesto que su vida no muestra con hechos las cualidades citadas en los versos anteriores. Y repito, hermanos, esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel a la hora de mostrar quién es Dios, y es por eso que ahora piden misericordia, y no solamente piden misericordia, sino que oran para que conozcan a Dios. Y repito, la única forma de conocer a Dios de una forma sana es a través de las Escrituras. Verso 2, en el Salmo 67. Ya vamos a terminar. Mira la oración. ¿Estamos ahí? Ya vamos a terminar, hermanos. Ánimo. Pasen la gran tribulación. ¿Qué tribulación, hermano? Lo que pasa es que se desveló, ¿verdad? Verso 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Cómo vamos a conocer a Dios, su camino? ¿Cómo vamos a conocer el camino del Señor? A través de las Escrituras. Es decir, el salmista ora para que conozcan los preceptos, los mandatos del Señor, y él ora por salvación. Verso 3,
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra Shelah. Amén. Un salmo mesiánico. 3 cosas vemos en estos últimos versos, hermanos. O en estos versos. Hasta el verso 4. Número 1, la alabanza es solo para Dios. 2, alegría y gozo, que son sinónimos de lo que produce salvación. 3, Dios es un juez. Ellos ya lo saben, ya lo entendieron. 4, Dios imparte justicia. 5, Dios es un pastor. Si el salmista tiene un anhelo, hermano, ferviente de ser pastoreado, aunque sin duda, hermanos, aquí está hablando de Cristo. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos la necesidad de ser pastoreados, no manipulados, pastoreados. Y un pastor te va a decir la verdad. Y a veces no queremos escuchar. A veces queremos que nos den por nuestro lado. Pero me puede decir la verdad. Todos tenemos la necesidad de recibir la palabra. Todos tenemos la necesidad de ser apacentados, incluso, hermanos, los ministros, los que predicamos. Todos somos ovejas. El pastor, ¿no? ¿Cómo dicen? Las ovejas son las que se reproducen, el pastor no. No, hermano, todos somos ovejas. Yo soy oveja también. Hay ovejas, todos somos ovejas. Unas medio descarriadas, pero son ovejas. Amén. Verso 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Notemos algo, hermano. Primero pide misericordia, intercesión para salvación, conocer su camino, gozo. Habla de la necesidad de ser pastoreados. Y una vez que todo esto viene, hay fruto, hablando de una manera figurada. Dice el verso 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá el Dios nuestro. Verso 7, bendíganos Dios y ténmalo todos los términos de la tierra. Un salmo mesiánico. Este salmo, hermano, aunque se da en el contexto donde el pueblo de Israel ha salido de la cautividad, es un salmo mesiánico donde el salmista ruega a Dios que gobierne sobre toda la tierra. Ese va a ser Cristo. El salmista termina diciendo algo que todos los cristianos deberíamos de considerar a la hora de servir al Señor. No solamente nosotros los adultos, sino todos los jóvenes, las hermanas, los hermanos, todos. ¿Cuál es, hermano? El temor ¿qué? De Dios. El temor de Dios. Somos llamados a tener temor de Dios. Amén. Así de que, hermanos, volviendo al principio, si se hiciera una encuesta de cuántos pecados, fallas, faltas